El Outback australiano. Hay pocos sitios más duros que este. Pero en medio de esta desolación, miles de cacatúas vuelan juntas en una bandada escandalosa y atrevida. No se limitan a sobrevivir, prosperan. Están por todo el continente. Del calor del interior desértico a la zona de los eucaliptos y las montañas cubiertas de nieve, estos loros coloridos y atrevidos han superado grandes obstáculos, haciendo de Australia la tierra de los loros. Australia, tierra de loros. Antes de que Australia tuviese desiertos, los bosques tropicales cubrían el continente. Hoy solo quedan unas cuantas zonas verdes. Estas zonas exuberantes sobreviven gracias a los monzones tropicales que barren toda la lejana costa norte, trayendo lluvias torrenciales. En estos bosques, una variada colección de loros desarrolló picos hábiles y patas diestras para conseguir el rico botín de semillas y frutas. El más pequeño de todos, el lorito de la higuera, se alimenta de frutos mayores que su cabeza. Por regla general, los machos desarrollan el colorido más rico posible para atraer a las hembras, sin convertirse en un reclamo para los depredadores. El loro real es muy llamativo, mientras que las plumas verdes del loro carirrojo se funden con el follaje. Confía en su sensual cabeza roja y sus ojos brillantes para conseguir a las hembras. Pero uno de los pájaros más asombrosos del mundo es el loro eclecto, porque rompe prácticamente todas las reglas de las normas de la evolución. El macho es verde y la hembra roja. Son tan diferentes que durante mucho tiempo se pensó que debían de ser especies distintas. El científico Rob Hewson se propuso descubrir los secretos de esta rara criatura. El loro eclecto es la cumbre evolutiva de los loros. Se sabe poco de su coloración. Es muy diferente y quería saber por qué. Muy bien. Los he molestado, pero era necesario para ver si estaban dentro de los huecos. De un hueco salió uno, así que es un buen síntoma en esta etapa. Vale la pena lanzar una cuerda y trepar al árbol para echar un vistazo más de cerca. Pero había un problema. Tengo mucho miedo a las alturas. Estaba empezando a marearme, pero también tenía muchas ganas de ver qué había dentro de los huecos. Así que me sobrepuse al miedo, me obligué a mantener la calma y a seguir trepando. Oye, Lindsay, hay huevos. ¡Estupendo! Es una maravilla. Están criando de nuevo. Subiré hasta el otro hueco a ver qué hacen. Subí 15 metros, 20 metros, 25, y al fin llegué al nido que buscaba. Eché un vistazo dentro y vi a dos polluelos preciosos. Aquí hay dos polluelos. Son preciosos. Desde hace 8 años, Rob estudia a la hembra y a todos los polluelos que ha tenido en este hueco. Los mide, los marca y controla su crecimiento. Esto no parece molestar a los polluelos, ni hace que su madre deje de alimentarlos.
La madre es nuestra favorita, una gran reproductora, y ha hecho lo típico en ella, dar vida a polluelos sanos como este. Tiene un buen comienzo para su larga vida en el bosque. Es difícil hallar buenos huecos, y la hembra custodia el suyo con fiereza. Hemos pasado mucho tiempo observándola en el nido. Hicimos escondites en árboles cercanos. Pasamos mucho tiempo en la copa de los árboles y estudiamos la conducta de la hembra. La hembra favorita de Rob no se arriesga con su nido y no lo abandona en los 9 meses de la estación de cría. Depende totalmente de que el macho le traiga alimento. Es como el reparto a domicilio. Es como un enfermo que convalece en casa. Y los machos se encargan de todo el trabajo. Van y vienen durante todo el día para ganarse el derecho que ella acepte su comida. Y por supuesto esperan poder copular con ella a cambio. Pero esta hembra no solo gozaba del cuidado de un macho. Tenía un montón de pretendientes. En realidad había 6 machos esperando para alimentarla. Y copulaba con todos ellos. Supusimos que era una artimaña. Quería que todos pensaran que tenían la oportunidad de fecundarla para que les sirviese de incentivo y saliesen a buscar comida. Pero los análisis de ADN de las plumas de los polluelos revelan algo asombroso. De las 24 crías que ha tenido en los 8 años pasados, 19 son del mismo macho supersemental. Para completar sus datos, Rob quería saber hasta dónde iban los machos en busca de alimento. Capturamos a muchos machos y les pusimos transmisores en la cola. Instalamos antenas en las alas de nuestro avión y luego seguimos a los machos por el aire. Aunque parezca increíble, los machos en celo buscaron alimento recorriendo una superficie de hasta 100 kilómetros cuadrados. También descubrimos que ese macho atendía a más de una hembra, y algunos machos tenían 3 o 4 hembras a las que visitaban y alimentaban y con las que copulaban. De modo que seguir su trayectoria fue como verlos ejecutar una especie de danza nupcial. Tras visitar a sus novias, los machos vuelven al lado de la hembra favorita de Rob. Los machos suelen volar al nido al mismo tiempo, y cuando se juntan se monta bastante barullo. Con un estilo de vida tan distinto, la gran diferencia de color entre los dos sexos resulta lógica. El verde del macho es muy importante para que pueda camuflarse mientras recorre la zona en busca de comida en los árboles. Creemos que los machos usan el rojo bajo sus alas para atraer la atención de la hembra. Por el contrario, el rojo de la hembra tiene como fin enviar un mensaje a distancia. Es como una señal luminosa que les dice a las demás aves, sobre todo a las hembras: alejaos, este hueco está ocupado, no os acerquéis, porque os daré una tunda. Ningún otro pájaro del mundo se aparea de este modo. Es una táctica sexual perfeccionada durante muchísimo tiempo en estos bosques antiguos. Mientras los eclectos hacían sus cosas, en otras partes del continente los cambios drásticos dieron lugar a toda una nueva variedad de loros. Hace millones de años, casi todos los bosques tropicales australianos se secaron gradualmente y se convirtieron en bosques ralos. Muchos loros consiguieron adaptarse a las nuevas y rigurosas condiciones. Para sobrevivir en la frontera del desierto, la cacatúa fúnebre de cola roja permanece en las escasas zonas fluviales arboladas. Al ponerse el sol, los pájaros llegan desde todas direcciones. Siendo escasos los huecos de cría, la mayoría de estas cacatúas no tiene pareja.
Esta zona fluvial es su lugar de encuentro, y la noche pronto se transforma en una reunión bulliciosa. Las aves jóvenes coquetean exhibiendo los colores de su cola y levantando la cresta. Estas extravagantes crestas eréctiles son las que distinguen a las cacatúas de los demás loros. Estas cacatúas oportunistas prosperaron y se propagaron cuando el continente se secó. Durante la pasada edad de hielo, los vientos barrieron el terreno y acumularon arena formando grandes dunas. El pasto y los arbustos se extendieron por el desierto produciendo abundancia de semillas. Las cacatúas Galak no tardaron en aprovechar el nuevo alimento. No eran comensales quisquillosos y recorrieron todo el territorio comiendo casi de todo. Hoy casi no hay un rincón en Australia libre de estas extrovertidas cacatúas. Pero las oportunistas Galak no fueron las únicas que probaron los nuevos alimentos. La menos abundante cacatúa abanderada hace poco se ha aficionado a las sandías espinosas. Estos pájaros curiosos manipulan hábilmente el fruto con las patas para acceder a su interior. Su nuevo alimento llegó como parte de un buffet exótico. Hace 150 años, los ganaderos se abrieron camino hasta el centro del desierto, y allí a donde fueron llevaron nuevos alimentos que los loros aprovecharon. Las sandías espinosas empezaron a cultivarse para alimentar a los camellos de los mercaderes afganos que recorrían el Oubak abasteciendo a las fincas aisladas. Era una vida dura para los primeros pioneros. Y las sequías frecuentes hacían difícil ganarse la vida. Sumándose a los problemas de los agricultores, las cacatúas pronto adivinaron que donde había ganado, había comida para ellas. Toda esa comida rápida gratis hizo la vida muy cómoda para generaciones de cacatúas y su número se disparó. Y las cacatúas y los loros siguieron teniendo suerte cuando los colonos encontraron agua bajo tierra y la bombearon hasta la superficie. Los pozos artesanos contribuyeron a que los loros se propagasen y sobreviviesen donde antes no habían podido. Loros de cuello anillado, periquitos, roselas de cabeza pálida, todos acuden a beber en grupos familiares. Los pericos variados pueden vivir en zonas sin agua, pero en el Oubak nadie rechaza una bebida gratis. La lluvia no abunda en los desiertos australianos. Las sequías pueden durar más de una década. Los pozos se convierten en lodazales. Dejando a un cangrejo de agua dulce expuesto y siendo presa fácil.
La fauna se ha adaptado para sobrevivir en las épocas cuando los ríos se reducen a charcos. Y los embalses se transforman en vacías superficies cuarteadas. El aire crepita con el calor. Las cosechas son barridas de la tierra. Y el interior reseco aguarda por las lluvias que parecen no llegar nunca. El primer síntoma de que la sequía quizás termine puede ser un calentamiento del Océano Pacífico Occidental. Los ciclones se forman al absorber calor y humedad del mar, mientras el viento avanza hacia el litoral. Vientos de hasta 250 kilómetros por hora destrozan la costa. Cuando el ciclón enfila tierra adentro, se debilita y se transforma en una enorme borrasca. El diluvio baña miles de kilómetros del centro del continente. Y las cacatúas carolinas lo celebran bailando bajo la lluvia. En pocas horas, todos los lechos fluviales se llenan de agua vivificante. El torrente fluye a través de los angostos cañones de las montañas, erosionando la tierra. Franjas llenas de vida serpentean por todo el continente hacia el centro agostado. En la región de los canales, los arroyos se extienden por las llanuras antes secas. Y durante un breve periodo, el desierto recibe el beso de la vida. En muy poco tiempo, las plantas del desierto producen gran cantidad de semillas. Las aves acuáticas intuyen la transformación y recorren grandes distancias. Los peces se reproducen en los lagos recién formados, proporcionando un banquete a los jóvenes cormoranes. Las grullas rojas llegan en busca de raíces de juncia. Cuando los pastos autóctonos empiezan a germinar, está todo listo para la llegada de las estrellas del desierto australiano. Los periquitos. Nosotros los tenemos en jaulas, pero en su medio los periquitos recorren el vasto Ubac. Cuando llueve, las bandadas acuden desde todas partes. Nadie sabe cómo se orientan. Tal vez oyen los sonidos de baja frecuencia de las tormentas a miles de kilómetros de distancia. Su objetivo es reproducirse sin parar mientras las condiciones sean buenas. En los cañones de las montañas centrales, de los huecos de los árboles, salen gorjeos de cortejo. La orilla del río es perfecta para cenar en pareja. Durante el ritual de cortejo, los machos tienen que camuflarse mientras comen en el suelo, pero también deben mostrar valor para impresionar a las hembras.
Y el modo en que los periquitos ven sus plumas es distinto a como las vemos nosotros. Nosotros captamos los colores rojo, verde y azul, pero ellos tienen una cuarta célula en el ojo que les permite la visión ultravioleta. Cuando los rayos ultravioleta inciden en alguna parte del plumaje del periquito, las plumas despiden brillo. Seguramente la hembra elegirá al macho más atractivo y de plumaje más brillante. Sobre todo si además pelea bien. Despachado el rival, el macho ya puede pasar a la compleja tarea de conquistar a la hembra. El plumaje de estas aves no solo refleja los rayos ultravioleta. Algunas partes de él se vuelven fluorescentes. En concreto, el cuello y la cabeza. Las plumas no mienten. Para tener plumas atractivas, el macho debe estar sano y libre de parásitos. Esos rasgos anuncian: mis genes son estupendos, elígeme. Y si la hembra lo acepta, el macho la alimenta regurgitándole comida en la boca. A lo largo de varios días, la hembra pondrá unos 6 huevos que eclosionarán en solo un par de semanas. Ella alimenta a los polluelos ciegos y desnudos con un líquido lechoso nutritivo y crecen enseguida. En menos de 12 días le salen las plumas de las alas. Y después de 4 semanas ya casi están listos para abandonar el nido. Es increíble, pero estos polluelos ya podrán reproducirse a los 60 días de haber nacido. Es un crecimiento muy rápido para sacar a los polluelos del nido mientras el tiempo es bueno. Pero todo podría terminar en un instante. Con sus 2 metros, el varano gigante es el lagarto mayor de Australia. Depredador incansable, recorre grandes distancias en busca de alimento. El varano localiza a su presa con la vista y detectando moléculas aromáticas que capta con la lengua. En el aire no son tan vulnerables.
Escuadrones sincronizados vuelan bajo entre las acacias aneuras y el color de su lomo los camufla contra la hierba. A donde van los periquitos, los siguen las aves de presa. Lo que el cazador anda buscando es un eslabón débil. Pero no todo es vida y muerte para los loros australianos. Las Galak parecen tener mucho tiempo para jugar. Hay años en que los periquitos se reproducen en tal cantidad que se convierten durante un tiempo en los loros más numerosos de Australia. Los relatos de los primeros colonos hablan de bandadas tan grandes que oscurecían el cielo. Pero los buenos tiempos no duran eternamente. Y a medida que el país vuelve a secarse, la reproducción se detiene. Tras criar a varias generaciones, los periquitos se dispersan, reanudando su vida nómada en el desierto, a la espera de las próximas lluvias abundantes. Lleguen cuando lleguen. Al contrario que las imprevisibles sequías del interior, las estaciones en la zona sur de Australia son mucho más regulares. En invierno, ráfagas de aire frío antártico traen la nieve a las montañas más altas del país. Los güembes encuentran comida en cualquier estación. Pero no hace buen tiempo para los loros. Hay uno que consigue sobrevivir por encima de la nieve. La rosela verde come bayas alpinas en plena ventisca invernal. Los frentes fríos traen vientos de fuerza extrema al nivel del mar. Estupendos para los surfistas, pero peligrosos para casi todo lo demás. Si eres un periquito de roca, debes adaptarte a comer plantas muy saladas. Vivir en esta zona salada no es nada fácil, pero estos fuertes animales son muy luchadores.
Las cosas son algo más fáciles en el cercano brezal costero. Esta zona es más rica y atrae a las cacatúas gangan. Como la mayoría de las cacatúas, las gangan son zurdas. Se agarran a la rama batida por el viento con la pata derecha, mientras sujetan la vaina con la izquierda. Las cacatúas fúnebres de cola amarilla también prefieren usar la pata izquierda para manipular las piñas llenas de semillas de las banksias. Es una operación compleja que requiere fuerza bruta para romper el exterior duro y también delicadeza para extraer y pelar las semillas del interior. Pero las plantas que estas aves necesitan para sobrevivir tienen que quemarse para regenerarse. Todo lo que hace falta es una tormenta. Y la vegetación australiana arde con ferocidad increíble. Los frutos de la banksia necesitan mucho calor para liberar sus semillas. Las vainas de la jaquea se abren. Las cápsulas de eucalipto caen al suelo. El aceite de las hojas de eucalipto es tan inflamable como la gasolina. Ningún otro continente arde de modo tan espectacular como Australia. Algunos incendios arrasan millones de hectáreas. Pero a las pocas horas, los currawong ya están picoteando entre las cenizas. Y las roselas carmesíes que sobrevivieron al infierno se deleitan con las semillas tostadas de eucalipto. Pasados solos unos días, los eucaliptos ya tienen brotes verdes. En unos pocos años el bosque se recupera. Y hay abundancia de alimento. Así que es hora de que las roselas carmesíes empiecen a reproducirse de nuevo. Con su vistoso plumaje, los loros parecen gritarles a los posibles depredadores: «Comida gratis, venid a por ella». Pero seas un periquito, un eclecto, una rosela o cualquier otra clase de loro, tienes que correr riesgos para poder aparearte. A veces el color también sirve como defensa. Estos pájaros llamativos en realidad están bien camuflados gracias a su forma de hoja y su lomo verde. No obstante, aún no tienen disfraz para las zonas urbanas. Desde que los australianos empezaron a plantar árboles autóctonos en sus ciudades, la comida está servida. Y los loros aceptan encantados la invitación. Algunos abusan de la hospitalidad. Y como tiene mucho tiempo libre, esta cacatúa se pone a devorar un aislante eléctrico. Mientras que la cacatúa sanguínea ataca todo lo que encuentra a su paso.
hasta el asfalto de la carretera. Y después, el césped de los vecinos. Pero estos destrozos son poca cosa, comparado con lo que les hacen a los agricultores. Y a las cacatúas les encantan las nuevas técnicas de cosechado. Hace una generación, Lakeland se abrió a la agricultura intensiva. Era un lugar idóneo para el maíz y los cacahuetes. Y cuando las cosechas crecieron, llegaron las cacatúas galerita. En solo una semana, las aves pueden ocasionar daños por valor de millones de dólares a la plantación de maíz de Darren Hoskins. Con los años su número ha aumentado mucho. El principal motivo es que en su hábitat natural no tienen mucha cantidad de alimento todo el año, mientras que en el valle, aquí en Lakeland, incluso en la época más seca, en agosto-septiembre, cuando la sequía es mayor, aún hay restos de cosecha en el suelo y las aves siempre tienen alimento. Así que pueden reproducirse los 12 meses del año sin problema y tienen comida y agua a su disposición. Para ellas esto es un paraíso. Cuando han acabado con el maíz, las cacatúas se dirigen a los campos de cacahuetes donde destrozan las balas de heno. Las cacatúas fúnebres de cola roja se unen a la diversión. ¿Pero qué hacen los agricultores para controlarlas? Lo que hacemos es pasar con el coche y hacer disparos con un rifle potente. El simple ruido ya las asusta. Y también tocamos el claxon. Pero durante 2 o 3 meses tenemos que estar continuamente encima de ellas. Lo único que haces es ir con el coche persiguiendo a las cacatúas de finca en finca hasta que el sol pega duro. Al hacer calor para ellas, se refugian en los árboles. Después vuelven y se ponen a comer otra vez. Y nosotros tenemos que volver a perseguirlas. Es muy molesto. Más al sur, en la zona triguera, hay cacatúas distintas. Pero la historia es la misma. En pequeña cantidad, las pequeñas corelas son una monada y muy simpáticas. Pero cuando bandadas de hasta 30.000 ejemplares atacan una cosecha, se comprende que los agricultores puedan enfadarse. El grano se almacena en silos enormes y se protege con lona gruesa. Pero la lona no resiste sus picos afilados. Y tras devorar el plato principal, vuelan hacia el viñedo más cercano para tomar el postre. Para los agricultores de lichis, el oro arcoíris es el enemigo. Estos agricultores se pasan todo el día guardando su huerto para mantener a los pájaros a raya. Como los niños con los pasteles, muerden un poco de cada fruto, estropeándolos para el consumo. El agricultor debe darse prisa para recoger la fruta antes que las aves. Pero las aves van ganando.
Pero no todos los agricultores están en guerra con los loros. Una explotación ganadera de Queensland se ha convertido en refugio inesperado para una rara belleza turquesa. El perico de alas amarillas. En el siglo pasado, los criadores de aves atrapaban a estos preciados loros y expoliaban sus nidos. Esa rapiña dejó a la especie pendiente de un hilo. Para empeorar más la cosa, estos loros quisquillosos tienen unas necesidades concretas para vivir. Para empezar, una pareja necesita un termitero bien aislado para refugiarse y hacer su nido. Han adoptado como hogar la finca ganadera de Sue Sefar. Y desde hace 30 años, cuando llega la época de cría, Sue recorre cientos de kilómetros mirando si hay polluelos en los termiteros. En la mitad de los termiteros ocupados, Sue ha encontrado el suelo del nido cubierto de larvas que solo se ven en los nidos de los pericos de alas amarillas. Las larvas son de una polilla que sincroniza el nacimiento de sus crías con el de los polluelos. Las larvas comen los excrementos de los polluelos, así que todo el mundo contento. Mientras tanto, los padres de los polluelos salen juntos a buscar alimento. Cuando regresan, el padre vuela hasta el termitero para ver si todo está en orden. Y avisa a los pequeños de que es hora de comer. Monta guardia mientras la hembra baja a alimentar a los polluelos. Una tarea agotadora, porque los polluelos necesitan 4 o 5 comidas al día. La misión del padre es hacer que los polluelos de 5 semanas dejen el nido acogedor y salgan al gran mundo lleno de peligros. Es la estación seca, así que es difícil que las aves jóvenes encuentren alimento en la espesa hierba. De modo que Sue ayuda a la naturaleza quemando la maleza y dejando a la vista el alimento. La finca de Sue es un paraíso para los pericos de alas amarillas, y lo que ella hace puede ser lo único que salve a estas aves de la extinción. Todavía más al norte, en los bosques remotos de la península del Cabo York, hay un loro que intriga a los científicos desde hace un siglo. Steve Murphy vino aquí siendo un joven biólogo, hace 10 años. Su objetivo era desvelar los secretos de la cacatúa más espectacular del mundo, la cacatúa de las palmas. Pocas personas han visto esta ave. Fíjense, ahí viene. La cacatúa de las palmas surgió hace decenas de millones de años, cuando Australia estaba cubierta de bosques tropicales. Es la abuela de todas las cacatúas.
Poco se sabía de este pájaro misterioso hasta que Steve Murphy empezó a estudiarlo. Y el único modo de hallarlo en este bosque es imitar sus graznidos. Un amplio repertorio de graznidos les permite comunicarse. El graznido de saludo es uno de ellos. Parece como si le dijesen hola a su pareja o a las cacatúas vecinas. Al contrario que otras cacatúas, las de Las Palmas no viven en grupos. Buscan una pareja y se pasan con ella toda la vida. Y pueden vivir hasta 90 años. Una cacatúa en cautividad tuvo su primer polluelo a los 54 años. Pero para conseguir pareja, el macho debe ser un individuo de posibles con buenos huecos para anidar. Y si quiere copular, convencerá a la hembra de que tendrá fuerza suficiente para construirle varios nidos suntuosos. Todos los elementos que la cacatúa de Las Palmas posee tienen como fin atraer la atención hacia su gran pico. El color de las mejillas, el despliegue de las alas que los hace parecer mayores, todo está creado para que las otras cacatúas vean que son fuertes y que su punto más fuerte es el pico. En esencia, lo que intenta es demostrar que es un buen candidato y que la hembra estará bien si se empareja con él. Se reúnen por la mañana y por la tarde en los huecos de los árboles. Se ponen al día, y la verdad es que a veces parece que oímos a un viejo matrimonio. Y no es la única similitud. Así como los humanos sienten orgullo de sus hogares, las cacatúas de Las Palmas también lo sienten. Pero su conducta más curiosa es cuando los machos regresan al nido con un palito y golpean con él en un lateral del nido. Quizás porque las cacatúas de Las Palmas son tan longevas, tienen tiempo para aprender mucho. Ya que es poco corriente ver a un animal usando una herramienta de forma tan deliberada. Creo que es muy probable que la hembra, al ver esta conducta, sepa algo sobre el macho o sobre el nido en el que golpea. Puede que el sonido de los golpes en el nido le dé información. No lo sabemos seguro, pero ella lo observa muy atenta. Los quisquillosos machos probarán 2 o 3 palitos diferentes antes de quedarse con uno que los convenza. Cuando dan los golpes contra el nido, parecen hacerlo con ritmo. Pero al terminar, acostumbran a sentarse al borde del hueco, deshacen el palito y lo incorporan al nido dentro del hueco. Si la hembra queda impresionada, bajará y se unirá al macho en la entrada del nido, para ver si sirve para la apuesta. Aprobado el hueco, ya pueden salir en busca de alimento. Las aves de la zona se reúnen en los árboles que tienen fruta.
El robusto pico de las cacatúas de Las Palmas, que es el mayor de todas las cacatúas, les permite comer alimentos a los que otras cacatúas y otros animales en general no tienen acceso. Creo que las cacatúas de Las Palmas son muy inteligentes. Solo hay que observar a una pareja durante el cortejo o a un macho golpeando con un palito para comprender que son capaces de pensamientos complejos. Por supuesto, estas cacatúas de Las Palmas no son las únicas inteligentes. Todos los loros son listos. Mientras que la mayoría de las aves solo aprenden cuando son jóvenes, los loros siguen acumulando conocimientos durante toda la vida y se los transmiten a sus congéneres. Sumemos esa inteligencia a sus picos hábiles y sus dedos ágiles, y es como si los loros estuviesen preadaptados para este continente cambiante. Desde que la tierra se secó a la llegada de los europeos, estas aves llamativas han prosperado, haciendo de Australia la tierra de los loros. El outback australiano. Hay pocos sitios más duros que este. Pero en medio de esta desolación, miles de cacatúas vuelan juntas en una bandada escandalosa y atrevida. No se limitan a sobrevivir, prosperan. Están por todo el continente. Del calor del interior desértico a la zona de los eucaliptos y las montañas cubiertas de nieve, estos loros coloridos y atrevidos han superado grandes obstáculos, haciendo de Australia la tierra de los loros. Australia, tierra de loros. Antes de que Australia tuviese desiertos, los bosques tropicales cubrían el continente. Hoy solo quedan unas cuantas zonas verdes. Estas zonas exuberantes sobreviven gracias a los monzones tropicales que barren toda la lejana costa norte, trayendo lluvias torrenciales. En estos bosques, una variada colección de loros desarrolló picos hábiles y patas diestras para conseguir el rico botín de semillas y frutas. El más pequeño de todos, el lorito de la higuera, se alimenta de frutos mayores que su cabeza. Por regla general, los machos desarrollan el colorido más rico posible para atraer a las hembras, sin convertirse en un reclamo para los depredadores. El loro real es muy llamativo, mientras que las plumas verdes del loro carirrojo se funden con el follaje. Confía en su sensual cabeza roja y sus ojos brillantes para conseguir a las hembras. Pero uno de los pájaros más asombrosos del mundo es el loro eclecto, porque rompe prácticamente todas las reglas de las normas de la evolución. El macho es verde y la hembra roja.
Son tan diferentes que durante mucho tiempo se pensó que debían de ser especies distintas. El científico Rob Haveson se propuso descubrir los secretos de esta rara criatura. El loro eclecto es la cumbre evolutiva de los loros. Se sabe poco de su coloración. Es muy diferente y quería saber por qué. Muy bien. Los he molestado, pero era necesario para ver si estaban dentro de los huecos. De un hueco salió uno, así que es un buen síntoma en esta etapa. Vale la pena lanzar una cuerda y trepar al árbol para echar un vistazo más de cerca. Pero había un problema. Tengo mucho miedo a las alturas. Estaba empezando a marearme, pero también tenía muchas ganas de ver qué había dentro de los huecos. Así que me sobrepuse al miedo, me obligué a mantener la calma y a seguir trepando. Oye, Lindsay, hay huevos. ¡Estupendo! Es una maravilla. Están criando de nuevo. Subiré hasta el otro hueco a ver qué hacen. Subí 15 metros, 20 metros, 25, y al fin llegué al nido que buscaba. Eché un vistazo dentro y vi a dos polluelos preciosos. Aquí hay dos polluelos. Son preciosos. Desde hace 8 años, Rob estudia a la hembra y a todos los polluelos que ha tenido en este hueco. Los mide, los marca y controla su crecimiento. Esto no parece molestar a los polluelos, ni hace que su madre deje de alimentarlos. La madre es nuestra favorita, una gran reproductora, y ha hecho lo típico en ella, dar vida a polluelos sanos como este. Tienen un buen comienzo para su larga vida en el bosque. Es difícil hallar buenos huecos, y la hembra custodia el suyo con fiereza. Hemos pasado mucho tiempo observándola en el nido. Hicimos escondites en árboles cercanos. Pasamos mucho tiempo en la copa de los árboles y estudiamos la conducta de la hembra. La hembra favorita de Rob no se arriesga con su nido y no lo abandona en los 9 meses de la estación de cría. Depende totalmente de que el macho le traiga alimento. Es como el reparto a domicilio. Es como un enfermo que convalece en casa. Y los machos se encargan de todo el trabajo. Van y vienen durante todo el día para ganarse el derecho que ella acepte su comida. Y por supuesto esperan poder copular con ella a cambio. Pero esta hembra no solo gozaba del cuidado de un macho. Tenía un montón de pretendientes. En realidad había 6 machos esperando para alimentarla. Y copulaba con todos ellos. Supusimos que era una artimaña. Quería que todos pensaran que tenían la oportunidad de fecundarla para que les sirviese de incentivo y saliesen a buscar comida. Pero los análisis de ADN de las plumas de los polluelos revelan algo asombroso. De las 24 crías que ha tenido en los 8 años pasados, 19 son del mismo macho supersemental. Para completar sus datos, Rob quería saber hasta dónde iban los machos en busca de alimento. Capturamos a muchos machos y les pusimos transmisores en la cola. Instalamos antenas en las alas de nuestro avión y luego seguimos a los machos por el aire. Aunque parezca increíble, los machos en celo buscaron alimento recorriendo una superficie de hasta 100 kilómetros cuadrados. También descubrimos que ese macho atendía a más de una hembra, y algunos machos tenían 3 o 4 hembras a las que visitaban y alimentaban y con las que copulaban.
De modo que seguir su trayectoria fue como verlos ejecutar una especie de danza nupcial. Tras visitar a sus novias, los machos vuelven al lado de la hembra favorita de Rob. Los machos suelen volar al nido al mismo tiempo, y cuando se juntan se monta bastante barullo. Con un estilo de vida tan distinto, la gran diferencia de color entre los dos sexos resulta lógica. El verde del macho es muy importante para que pueda camuflarse mientras recorre la zona en busca de comida en los árboles. Creemos que los machos usan el rojo bajo sus alas para atraer la atención de la hembra. Por el contrario, el rojo de la hembra tiene como fin enviar un mensaje a distancia. Es como una señal luminosa que les dice a las demás aves, sobre todo a las hembras: alejaos, este hueco está ocupado, no os acerquéis, porque os daré una tunda. Ningún otro pájaro del mundo se aparea de este modo. Es una táctica sexual perfeccionada durante muchísimo tiempo en estos bosques antiguos. Mientras los eclectos hacían sus cosas en otras partes del continente, los cambios drásticos dieron lugar a toda una nueva variedad de loros. Hace millones de años, casi todos los bosques tropicales australianos se secaron gradualmente y se convirtieron en bosques ralos. Muchos loros consiguieron adaptarse a las nuevas y rigurosas condiciones. Para sobrevivir en la frontera del desierto, la cacatúa fúnebre de cola roja permanece en las escasas zonas fluviales arboladas. Al ponerse el sol, los pájaros llegan desde todas direcciones. Siendo escasos los huecos de cría, la mayoría de estas cacatúas no tiene pareja. Esta zona fluvial es su lugar de encuentro, y la noche pronto se transforma en una reunión bulliciosa. Las aves jóvenes coquetean exhibiendo los colores de su cola y levantando la cresta. Estas extravagantes crestas eréctiles son las que distinguen a las cacatúas de los demás loros. Estas cacatúas oportunistas prosperaron y se propagaron cuando el continente se secó. Durante la pasada edad de hielo, los vientos barrieron el terreno y acumularon arena formando grandes dunas. El pasto y los arbustos se extendieron por el desierto produciendo abundancia de semillas. Las cacatúas galac no tardaron en aprovechar el nuevo alimento. No eran comensales quisquillosos y recorrieron todo el territorio comiendo casi de todo. Hoy casi no hay un rincón en Australia libre de estas extrovertidas cacatúas. Pero las oportunistas galac no fueron las únicas que probaron los nuevos alimentos. La menos abundante cacatúa abanderada hace poco se ha aficionado a las sandías espinosas. Estos pájaros curiosos manipulan hábilmente el fruto con las patas para acceder a su interior. Su nuevo alimento llegó como parte de un buffet exótico. Hace 150 años, los ganaderos se abrieron camino hasta el centro del desierto, y allí a donde fueron llevaron nuevos alimentos que los loros aprovecharon. Las sandías espinosas empezaron a cultivarse para alimentar a los camellos de los mercaderes afganos que recorrían el Outback abasteciendo a las fincas aisladas. Era una vida dura para los primeros pioneros. Y las sequías frecuentes hacían difícil ganarse la vida.
Sumándose a los problemas de los agricultores, las cacatúas pronto adivinaron que donde había ganado, había comida para ellas. Toda esa comida rápida gratis hizo la vida muy cómoda para generaciones de cacatúas y su número se disparó. Y las cacatúas y los loros siguieron teniendo suerte cuando los colonos encontraron agua bajo tierra y la bombearon hasta la superficie. Los pozos artesanos contribuyeron a que los loros se propagasen y sobreviviesen donde antes no habían podido. Loros de cuello anillado, periquitos, roselas de cabeza pálida, todos acuden a beber en grupos familiares. Los pericos variados pueden vivir en zonas sin agua, pero en el outback nadie rechaza una bebida gratis. La lluvia no abunda en los desiertos australianos. Las sequías pueden durar más de una década. Los pozos se convierten en lodazales. Dejando a un cangrejo de agua dulce expuesto y siendo presa fácil. La fauna se ha adaptado para sobrevivir en las épocas cuando los ríos se reducen a charcos. Y los embalses se transforman en vacías superficies cuarteadas. El aire crepita con el calor. Las cosechas son barridas de la tierra. Y el interior reseco aguarda por las lluvias que parecen no llegar nunca. El primer síntoma de que la sequía quizás termine puede ser un calentamiento del Océano Pacífico Occidental. Los ciclones se forman al absorber calor y humedad del mar, mientras el viento avanza hacia el litoral. Vientos de hasta 250 kilómetros por hora destrozan la costa. Cuando el ciclón enfila tierra adentro, se debilita y se transforma en una enorme borrasca. El diluvio baña miles de kilómetros del centro del continente. Y las cacatúas carolinas lo celebran bailando bajo la lluvia. En pocas horas, todos los lechos fluviales se llenan de agua vivificante. El torrente fluye a través de los angostos cañones de las montañas, erosionando la tierra. Franjas llenas de vida serpentean por todo el continente hacia el centro agostado.